Alerta Latinoamérica, alerta Ecuador, golpe blando en esta nación. No se permitirá que el expresidente Rafael Correa sea candidato a la vicepresidencia de su país. La ultraderecha cavernaria, neoliberal, los fifís ecuatorianos utilizan la justicia, la mal llamada justicia en su país, para evitar que Correa sea parte del proceso electoral. La pregunta es, si tan mal presidente fue, si tanto lo critican, ¿por qué no lo dejan ser candidato? Ah, es que tiene una sentencia por ser corrupto. Vamos a hablar de eso. Mi nombre es Juan José del Castillo J. Bienvenidos a Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Activa, primero, si que te gustan los videos, si es que te gustan los videos de este canal, suscríbete, activa la campanita y disfruta de ser parte de nuestra comunidad. ¿Qué está pasando en el Ecuador? ¿Sí? Un golpe blando, diría yo, un golpe blando, un fraude que toma sus tiempos en proceso. El día de hoy, en una casación que normalmente demora como 5 años para que le den fecha a cualquier ciudadano ecuatoriano, en el caso de Rafael Correa, en menos de un mes le dieron fecha. Primera cosa absolutamente sospechosa. Pero en fin, vayamos. Resulta que al expresidente Correa lo han sentenciado en primera y en segunda instancia por actos de corrupción, por dineros que podrían ir por los 7,5 millones en la que podría estar, en la que estarían implicados eh, gente de Odebrecht, ¿sí? Ok, si a mí me cuentan la historia así, yo digo, no, señor, Rafael Correa, pónganle un grillete con una bola de plomo y mándenlo a las mazmorras. La primera, o sea, la primera impresión que yo tendría si es que me narran esa historia, yo diría, a la cárcel con este señor, a las mazmorras, y por siempre. Sin embargo, en el caso específico de Rafael Correa, exige un análisis a profundidad del hecho. Resulta que al señor Correa no se le ha encontrado ninguna casa, cuenta, propiedad, ni nada, absolutamente nada. No hay una prueba de que él tenga dinero que no sea de él. Probado, para comenzar, ¿sí? ¿Cuál es entonces la tesis del fiscal que ha aceptado los jueces en primera y en segunda instancia? Que el presidente Correa tuvo influjo psíquico sobre otras personas para que cometieran actos de corrupción. En serio, no estoy bromeando, es parte de la sentencia, influjo psíquico. O sea que ni siquiera se reunió con alguien para decirle, oye, lleva a cabo este acto de corrupción. No, no, no. De acuerdo a la sentencia, él tuvo influjo psíquico sobre otras personas. No estoy bromeando. Esa es la prueba. Esa es la figura legal que se ha creado en el Ecuador de Lenín Correa, de Lenín Moreno, perdón, a veces me equivoco, saben ustedes que soy medio lisdéxico, de Lenín Moreno, ese es el Ecuador de Lenín Moreno. O sea, uno puede, con influjo psíquico, obligar a alguien a cometer actos de corrupción. J, estás defendiendo a alguien acusado de corrupción. Insisto, si yo creo que a alguien se le muestra la corrupción, tendría que ponerse una bola de plomo y a las mazmorras. Pero a mí lo que me revienta es que se utilice la llamada justicia para desaparecer, para pulverizar adversarios políticos electorales, ¿sí? Y estoy absolutamente convencido que eso está pasando en el Ecuador de ahora. Porque no solo se trata del influjo psíquico, sino que había que presentar una prueba. Y la prueba apareció de manos de esta señora que les voy a presentar, la señora Pamela Martínez. ¿Sí? Su nombre es Pamela Martínez, ¿sí? Que fue una persona que se autodeclara una operadora de la corrupción. O sea que, de acuerdo a la versión de ella misma, recibía órdenes de Rafael Correa directamente y de otros jerarcas de la corrupción ecuatoriana para gestionar dinero corrupto para la campaña, ¿sí? Y lo curioso o importante del asunto, de acuerdo a la señora en cuestión, es que ella registró toda esa información en un cuaderno. Entonces, cuando a mí me dicen, me hablan de un cuaderno, yo digo, oh no, aquí sí la cosa es grave porque eso tiene valor de prueba, sí o no. En el Perú, por ejemplo, se logró
poner como prueba una agenda en la que la señora Nadine Heredia, esposa de Ollantuma, expresidente, anotó actos de corrupción, anotó hechos concretos que estuvieron vinculados con actos de corrupción y que se podían probar muy bien. Entonces, si uno dice un cuaderno, no, pues este es un registro muy válido. Y dije, no, Correa, ya con esta fuiste. Apareció el cuaderno donde están registradas todas las sinvergüenzuras que hiciste. Yo pensé de inmediato eso, si aparece un cuaderno y datos con números, cifras, cuentas, no, ya está fregado Correa, ya está fregado. De verdad que yo lo pensé, apenas supe del cuaderno. Sin embargo, miren las cosas que pasan. Resulta que el cuaderno tiene un problema de paradoja existencial. J, ¿de qué estás hablando? Sí, tiene una paradoja, ¿ya? La paradoja es la siguiente, que el cuaderno primero fue escrito y luego, un tiempo después, fue fabricado. ¿What? ¿En serio? ¿Entienden eso? Es decir, yo primero escribo en esta hoja que todavía no existe y algunos años después recién fabrican la hoja. No tiene sentido, ¿no? A ver, ¿cómo podría yo escribir algo acá sin que la hoja estuviera fabricada aún y que la fabricaran en el 2020, 22 o 24? Ya, pues esa es la prueba. J, ¿de qué estás hablando? A ver, la señora Pamela Martínez, que aparece en el video, presenta un cuaderno y dice, yo acá tengo registrado todas las marranadas de Correa y de los sinvergüenzas que me ordenaron administrar el dinero de la corrupción para la campaña. ¿Sí? El problema de este cuaderno es que cuando los peritos investigan y agarran el cuaderno y le buscan todo, encuentran esto de acá. Un código de barras. Un código de barras en la que Pamela Martínez no había caído en la cuenta de que existía y que en ese código de barras, al interior del mismo, había una información en la que señalaban el año en el que había sido fabricado. Y la puso en evidencia que el cuaderno no había sido fabricado en la fecha en la que ella dice que había escrito el contenido. O sea, demostró que la señora en cuestión es una mentirosa de todo calibre. ¿Ya? Una mentirosa malvada que fabricó una prueba. No hay de otra, pues, porque o que los cuadernos pueden viajar en el tiempo, o es que la señora fabricó una prueba, ¿ya? Que estamos frente a una mentirosa. Esa prueba fue validada en primera y en segunda instancia. O sea, o los jueces son unos palurdos o son unos obscenos corruptos. O es una bestia, discúlpenme el término, que acepta una prueba de esa magnitud, o es un corrupto que lo han afaenado para aceptar una prueba. Yo no encuentro otra solución, yo no encuentro otra respuesta. ¿Ya? Bueno, ante ese escenario, Rafael Correa se va a una instancia que se llama casación. ¿Qué es la casación? Ya no se ve si es que el señor es inocente o culpable. No, en la casación se verifica si es que los jueces emitieron resolución ajustados a derecho. ¿Ya? O sea, otros jueces ya no ven el proceso si es culpable o no, sino dicen, a ver, vamos a ver cómo han actuado los jueces, si es que hicieron las cosas bien o no. Y yo no entiendo cómo un juez podría validar la acción de este juez validando un cuaderno que viajó en el tiempo. Teniendo en cuenta que en el Ecuador de ahora, para que a cualquier ciudadano le programen una audiencia de casación, demora normalmente 5 años. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente de Ecuador, abogados, me dicen, Jota, yo estoy esperando 5 años, desde el 2015, para que me den fecha para mi casación, para que le den fecha a mi audiencia de casación. En el caso de Rafael Correa, en menos de un mes le programaron la audiencia de casación. Pero claro, ahora, ¿saben lo que ha pasado con la señora Pamela Martínez? Cuando le dijeron, oye, esta prueba es una mentira,
O sea, ¿cómo es que? No, ella dijo, no, lo que pasa es que yo, cuando tuve un tiempo, me senté a escribir todo lo que me acordaba de... Y no, ahora, miren, a mí me parece interesante lo que la señora escribe, por ejemplo. BP dispone, BP, ¿quién podría ser BP? Dispone a registrar la siguiente gasto de campaña indicados por Viricio Alvarado. Y pone 64.000, 48.720, 17.524. Acá incluso con centavos, ¿eh? 13.306,88 centavos. Entonces, cuando la van acorralando a esta señora y le dicen, a ver específicamente cuándo tuvo usted tiempo para escribir, en qué contexto, cómo fue, cuándo fue, ella dice que escribió el contenido del cuaderno de memoria, de acuerdo a lo que se acordaba, en un viaje que hace en avión de Quito a Guayaquil. El vuelo, ahí, ese vuelo no dura más de 30 minutos. Y miren, escribió más cosas, cosas como estas, detalles específicos, con centavos, como digo, ¿sí? 18.499,74 centavos. Se acordó en media hora en un vuelo. Y no es lo único, otros detalles, entregado, registrado, conceptos hasta geopolíticos. En otro momento incluso vi hasta una oración, ¿no? Derecho, realidad, normalidad, efectividad. En media hora para cualquiera que valore esa prueba, sabe que está frente a una estafa, a una mentira, a un intento de generar una prueba falsa para quitarle los derechos electorales a Rafael Correa. Y simplemente los jueces en casación han aceptado esto. El influjo psíquico y un cuaderno falso, mentiroso. ¿Qué es esto, señores, si no es un fraude, un golpe blando contra la democracia, contra la institucionalidad en el Ecuador, y la están replicando en toda Latinoamérica, donde surge un líder que quiere tener representación, le mandan jueces malvados, como hicieron con Lula. Y ahora mismo, y voy a hacer un programa más tarde sobre eso, en Bolivia le han quitado la posibilidad de ser senador, candidato a senador a Evo Morales. ¿Quién? Un juez. No hay peor maldad que utilizar la llamada justicia para la perversión política. Si tanto hablan de que Correa fue un mal presidente, ¿por qué no lo dejan ser candidato? Y ahí nos vemos, ¿no? Los gallos se ven ahí, ¿no creen? No voy a utilizar el término gallos porque estoy en desacuerdo con poner en maltratar a los animalitos. ¿Ya? Pero ahí se ven los que saben ejercer función política, convencer que es básicamente el acto fundamental de la democracia. Nos sentamos uno frente al otro, a los electores, y yo los convenzo a que voten por A o por B, o porque no voten por él. Finalmente, esa es la democracia. ¿Por qué desaparecer utilizando la injusticia a los adversarios políticos? Tristemente, es un ejercicio que se está desarrollando como si fuera fotocopia en Latinoamérica. Alerta, alerta Latinoamérica, alerta ciudadanos de México, donde la cuarta transformación le está dando un gran giro a la historia. Cuidado, tenemos que pelear por la democracia en términos de participación ciudadana, tenemos que denunciar este tipo de abusos. Mi nombre es Juan José El Castillo J, gracias por acompañarme. Indignado, ¿no? Indignado que se quiebre la democracia en Latinoamérica.